Mi jefe convocó una reunión para anunciar a mi reemplazo. La novia de mi marido ocuparía mi puesto, el mismo que yo había tenido durante 8 años. Ella no tenía ninguna experiencia. Mi jefe dijo, necesitamos energía fresca. Nadie me miraba a los ojos. Me levanté, la felicité, le estreché la mano y salí. 1 hora después, mi teléfono empezó a sonar, y a sonar otra vez. Esas 4 palabras terminaron con 8 años de mi vida, y Mark las dijo como si estuviera comentando el clima. Necesitamos energía fresca. Estaba sentada en la sala principal de conferencias rodeada por 200 empleados de CloudSync viendo a mi jefe explicar por qué me estaban reemplazando por una mujer que publicaba recetas de batidos en Instagram. No dijo mi nombre. No me miró. Simplemente siguió hablando de evolución, de pensamiento de nueva generación y de construir una marca auténtica mientras yo estaba allí intentando recordar cómo respirar. Antes de continuar, muchas gracias por estar aquí. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores y estoy increíblemente agradecida con cada uno de ustedes. Si aún no te has suscrito, por favor únete a nuestra creciente familia. Es gratis y de verdad significa muchísimo. Ahora veamos qué pasó después. La mujer sentada a su lado. Amber, se llamaba Amber, sonreía como si acabara de ganar un premio. Probablemente pensaba que había conseguido un nuevo título, directora de marca, buen salario, la oficina de la esquina que antes era mía. No tenía ni idea de que también se estaba acostando con mi marido. O quizás sí lo sabía. Quizá eso era parte del precio. Amber aporta una perspectiva que antes no teníamos, continuó Mark, señalándola como si fuera un producto que estaba presentando. Entiende cómo construir conexiones auténticas con el público de una forma que las estrategias de marketing tradicionales ya no pueden lograr. Estrategias de marketing tradicionales. Así es como ahora llamaban a mi trabajo. Tradicional, ineficaz, desechable. Yo había construido toda la marca de CloudSync desde cero. Había escrito cada comunicado de prensa, diseñado cada campaña, conseguido cada relación con los medios que puso a esta empresa en el mapa. Cuando CloudSync era un equipo de 10 personas apretadas alrededor de mesas plegables, yo ya estaba aquí. Cuando no podíamos permitirnos software de marketing de verdad, yo ya estaba aquí. Cuando conseguimos nuestro primer gran cliente y todos celebraron, fui yo quien escribió la propuesta que cerró el trato. 8 años. Le di a este lugar 8 años y Mark estaba borrando todo en una sola reunión con sándwiches y botellas de agua. Estamos reestructurando para optimizar el crecimiento, dijo Mark. Y ahora por fin me estaba mirando. La lástima en sus ojos me dio ganas de lanzar algo contra la pared. Vanessa ha sido fundamental para el éxito de CloudSync. Estamos agradecidos por todo lo que ha construido. Ahora pasará a nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Lo dijo como si fuera un regalo. Como si me estuviera haciendo un favor despidiéndome delante de todas las personas con las que había trabajado. Amber se levantó para hablar. Me siento muy honrada, dijo, con esa voz suave de alguien que nunca ha tenido que luchar por nada. Creo que contar historias auténticas se trata de conectar con la energía de las personas, ¿sabes? Y no puedo esperar para traer mi visión a la marca de CloudSync. Mi visión. Mi marca. La que yo había creado cuando probablemente ella todavía estaba en la universidad aprendiendo a usar filtros de Instagram. Miré alrededor de la sala. Jordan, de mi equipo, no levantaba la mirada. Priya estaba mirando su regazo. Elena, mi asistente, tenía lágrimas cayendo por su rostro pero no hacía ningún sonido. El resto de mi departamento de marketing estaba rígido, como si moverse los hiciera cómplices. Pero otras personas asentían, sonreían. Algunos incluso aplaudían. Sobre todo los empleados más jóvenes, los que creían que la energía fresca importaba más que los resultados reales. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Luego otra vez. Y otra. Lo saqué un poco y miré la pantalla. 23 llamadas perdidas. Mensajes de periodistas preguntando qué estaba pasando.
Capturas de pantalla de una publicación de Instagram que Amber había hecho esa misma mañana anunciando su nuevo puesto antes incluso de que yo supiera que estaba perdiendo el mío. En la foto yo aparecía en el fondo. Borrosa, pero ahí estaba mi cara mostrando todo lo que sentía ahora mismo. Sorpresa, traición, dolor. Y aún así la había publicado. Había convertido mi peor momento en su contenido. Mark seguía hablando. Tendremos reuniones de transición esta semana para discutir la logística. Vanessa entrenará a Amber en las campañas actuales y en las relaciones con clientes. ¿Entrenarla? Querían que yo entrenara a mi reemplazo. La mujer que se acostaba con mi marido. La mujer que había tomado mi trabajo. Querían que sonriera, que fuera profesional y que entregara 8 años de trabajo como si no significaran nada. Pedimos a todos que den la bienvenida a Amber y la apoyen durante esta transición, dijo Mark. Es una evolución emocionante para CloudSync. Evolución. Así lo llamaban. La evolución requiere que algunas cosas mueran para que otras puedan crecer. Yo era lo que tenía que morir. Amber estaba respondiendo preguntas. Alguien preguntó sobre su experiencia en marketing. Ella habló de construir comunidad y de interacción auténtica a través de su audiencia en Instagram. No mencionó campañas, estrategia, métricas ni resultados. Mencionó su número de seguidores como si fuera una credencial. 200.000 seguidores. Yo tenía relaciones con periodistas que llegaban a 200 millones de lectores. Tenía campañas que generaban ingresos reales. Tenía 8 años de resultados medibles. Pero no tenía energía fresca. Tenía experiencia, y al parecer la experiencia era el problema. La gente volvió a aplaudir. Amber sonreía cada vez más, sosteniendo su teléfono, probablemente ya pensando que publicaría sobre ese momento. Mark asentía, aliviado de que la parte difícil hubiera terminado. Nadie me miraba ya. Yo ya había sido borrada. Pensé en levantarme. Pensé en salir en ese mismo momento. Pero algo me detuvo. Quizá orgullo. Quizá shock. Quizá la pequeña y estúpida esperanza de que esto fuera una pesadilla de la que despertaría. Entonces lo vi al fondo de la sala, cerca de la puerta. David, mi marido, había venido a verlo. Estaba allí para esto. Nuestros ojos se cruzaron medio segundo. Luego apartó la mirada. Y lo entendí. No estaba allí para apoyarme a mí. Estaba allí para apoyarla a ella. Pero necesitaba entender cómo había llegado hasta allí. Cómo había ignorado todas las señales. Cómo la vida que había construido con tanto cuidado se había derrumbado sin que yo notara las grietas. Aquella mañana parecía haber ocurrido en otra vida. Había entrado en CloudSync a las 7:30 con mi café y mi portátil como cada mañana durante 8 años. El lector de la tarjeta sonó en verde. Kesa saludó desde recepción. Todo parecía normal, excepto que no lo era, y yo había sido demasiado ciega para verlo. Durante el último mes había notado pequeñas cosas, pero las había explicado de otra manera. Mark evitando mirarme en las reuniones. Solicitudes de presupuesto retrasadas. Empleados jóvenes a los que yo había formado que de repente se quedaban callados cuando entraba en una sala. Mi equipo actuando nervioso como si caminaran sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. Me dije que eran dolores de crecimiento normales de una startup. Las empresas cambian cuando crecen. Los roles cambian. Las dinámicas evolucionan. Ya había pasado por cambios organizativos antes. Esto se sentía diferente, pero no sabía exactamente por qué. Aquella mañana había pasado por la sala de conferencias donde 5 años antes había presentado a nuestro primer gran cliente. En aquel entonces éramos 10 empleados y muebles de IKEA. Ahora teníamos 3 plantas y 200 personas. Yo había sido parte de cada etapa de ese crecimiento. Había creado las campañas que atrajeron a los inversores. Había construido las relaciones con los medios que nos consiguieron artículos en TechCrunch y Forbes. Había diseñado el mensaje que convirtió a CloudSync de una herramienta desconocida de gestión de proyectos en un actor reconocido de la industria. El muro de prensa en el pasillo principal mostraba todo eso. Artículos enmarcados,
premios del sector, credenciales de conferencias en las que yo había representado a la empresa. Había pasado por ese muro cada día sintiéndome orgullosa de lo que habíamos construido juntos. No sabía que Mark ya había decidido que nada de eso importaba. Aquella mañana me detuve en el escritorio de Jordan. Era una de mis mejores contrataciones, un redactor junior en el que aposté 3 años antes cuando otras empresas ni siquiera querían entrevistarlo. Ahora dirigía toda nuestra estrategia de contenido. «Buenos días», dije. «¿Listo para la reunión general?» Levantó la vista y su cara mostró algo extraño. No era exactamente culpa ni exactamente miedo, algo entre ambos. «Sí, debería ser interesante». «¿Sabes de qué se trata?» Mark no dijo. Volvió a mirar su pantalla demasiado rápido. Debería haber insistido. Debería haber preguntado por qué parecía tan incómodo. Pero estaba distraída pensando en la propuesta de la campaña del 4º trimestre que tenía que terminar, en la reunión con el cliente de mañana y en las otras tareas que llenaban mi agenda. Estaba tan concentrada en hacer mi trabajo que no noté que mi trabajo ya no existía. Elena, mi asistente, estaba esperando en la puerta de mi oficina cuando llegué. Había trabajado conmigo 4 años. Sabía los nombres de sus hijos, el trabajo de su marido, los problemas de salud de su madre. Habíamos celebrado ascensos y sobrevivido crisis juntas. Era más que una asistente. Era familia. «Buenos días», dije abriendo la oficina. «¿Qué tenemos hoy?» Dudó un segundo. «La reunión general al mediodía. Mark quiere que esté todo el mundo». «¿Sabes de qué va?» Otra pequeña pausa. Dijo que son noticias importantes de la empresa. Supuse que era el anuncio de la ronda de financiación Serie C. Habíamos estado trabajando en eso durante meses. Yo había creado toda la presentación para los inversores, semanas perfeccionando cada diapositiva, cada mensaje, cada dato. Pensé que sería la celebración natural de todo ese trabajo. ¡Qué estúpida fui! A las 11:30 recogí mis cosas y caminé hacia la sala principal de conferencias. El pasillo estaba lleno de gente caminando en la misma dirección, pero nadie hablaba. Normalmente antes de estas reuniones había energía. Especulación sobre lo que Mark anunciaría. Bromas sobre cuánto hablaría. Conversaciones pequeñas sobre el fin de semana o los proyectos. Ese día todos caminaban en silencio. Y cuando pasaba junto a ellos, apartaban la mirada. Me senté en mi lugar de siempre, tercera fila en el centro, y saqué el teléfono mientras esperaba a que empezara la reunión. Entonces vi las notificaciones. 23 llamadas perdidas. 47 mensajes de la última hora. Rachel Chin, la periodista tecnológica con la que había trabajado 5 años. Vanessa, ¿qué está pasando? ¿Es real? Jennifer Wu, directora de marketing de una empresa competidora. Llámame. Algo está mal. Tim Rodríguez de nuestra agencia de relaciones públicas. Necesitamos hablar urgente. Mi corazón empezó a acelerarse. Abrí el siguiente mensaje. Era una captura de pantalla. Una publicación de Instagram de alguien llamada Amber Ayes publicada hacía 1 hora. En la foto se veía a una mujer joven en el vestíbulo de CloudSync tomándose un selfie con el teléfono. Sonreía y el texto decía, nuevo puesto. Directora de marca en CloudSync. Cuando crees en ti misma, el universo responde. Directora de marca. Mi puesto. Mi empresa. Mi vestíbulo. Y en el fondo de la foto, ligeramente desenfocada, estaba yo pasando por allí, mi cara visible solo un instante mostrando confusión y dolor que aún no sabía que sentiría. Había publicado mi humillación antes de que yo mismo la viviera. Luego Mark entró con Amber a su lado y mi mundo empezó a derrumbarse en tiempo real. La reunión terminó. Mark agradeció a todos su flexibilidad durante la transición. La gente empezó a levantarse, recoger sus cosas y dirigirse al almuerzo como si nada hubiera pasado. Yo permanecí completamente quieta. Mi equipo intentaba decidir qué decir. Elena me tocó el hombro. Vanessa. Me levanté. Las piernas me temblaban.
pero me sostenían. Caminé hacia el frente de la sala donde Amber hablaba con Mark riéndose de algo, completamente cómoda en un espacio que yo había construido. «Felicidades», dije. Mi voz salió firme. Incluso Amber parecía sorprendida. De cerca parecía aún más joven, 20 y tantos años. «Oh, gracias». Extendió la mano. La estreché. Su agarre era débil. «Estoy muy emocionada de aprender de todo lo que has construido». Aprender de todo lo que yo había construido, mientras se quedaba con todo lo que yo había construido. «Seguro que lo harás muy bien», dije. La mentira sabía a metal. Luego me giré hacia Mark. «Iré a recoger mis cosas». Salí de la sala de conferencias, bajé por el pasillo, pasé por mi oficina con mi nombre aún en la puerta, pasé por el muro de prensa que había conseguido, por la sala de descanso donde me quedé hasta medianoche diseñando nuestro primer logotipo, el logotipo que ahora estaba por todo el Instagram de Amber, pasé por recepción donde Kesha lloraba en silencio. Salí por el vestíbulo, empujé las puertas de cristal, crucé el aparcamiento, me metí en el coche. Encendí el motor. Las manos me temblaban. Conduje unos 5 kilómetros hasta una cafetería en la que nunca había estado, aparqué en una esquina del parking, apagué el teléfono y me quedé sentada en completo silencio mientras mi vida entera se deshacía a mi alrededor. No lloré. No podía. El shock era demasiado grande. Solo me quedé mirando el salpicadero intentando entender qué acababa de pasar. 8 años. 8 años de mi vida. Madrugadas y noches largas. Fines de semana perfeccionando campañas. Festivos resolviendo crisis. Cumpleaños celebrados en mi escritorio porque los lanzamientos no podían esperar. Cenas familiares cortadas porque los clientes necesitaban respuestas. Citas canceladas porque las emergencias exigían atención. Le había dado todo a CloudSync y me habían reemplazado por una influencer de Instagram que publicaba recetas de batidos y frases motivacionales. Energía fresca. Eso dijo Mark. Necesitamos energía fresca. Yo había construido toda la base, pero las bases ya no eran emocionantes. Querían algo brillante y nuevo. Querían a alguien que entendiera la conexión auténtica, aunque no entendiera estrategia, métricas ni resultados. Querían a alguien lo suficientemente joven para hacerles sentir innovadores. Y al parecer alguien lo suficientemente joven para acostarse con mi marido era aún mejor. Después de 1 hora encendí el teléfono. Las notificaciones explotaron en la pantalla. 53 llamadas perdidas. 72 mensajes. Correos de periodistas, colegas, antiguos clientes, gente con la que no hablaba desde hacía años. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué pasó? Yo todavía no tenía una respuesta. Solo sabía que 1 hora antes tenía una carrera que había construido durante 8 años, una reputación basada en resultados, un equipo que dependía de mí, una empresa que no existiría como era sin mi trabajo. Y ahora no tenía nada. Y de alguna manera yo había sido la última en saber que venía. Encendí el teléfono porque tenía que hacerlo. Porque quedarme en silencio no resolvía nada. La pantalla mostró 89 notificaciones y seguían subiendo. Abrí el primer mensaje de Rachel Chin. Estoy intentando verificar esto antes de escribir nada, ¿puedes llamarme? No tiene sentido. Jennifer Wu había enviado 3 mensajes. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Tengo capturas de todo si las necesitas. Team de la Agencia de Relaciones Públicas. La junta directiva de CloudSync va a enterarse de esto. Es un desastre. Seguí bajando. Antiguos colegas en SOC. Contactos del sector preguntando si la publicación era real. Algunas personas que apenas conocía ofreciendo una simpatía que sonaba más a curiosidad. Luego vi mensajes de mi equipo. Jordan, lo siento mucho. Priya, esto no está bien. Elena, por favor dime que estás bien. Ellos lo sabían. Mi propio equipo sabía que me iban a despedir. Habían estado en reuniones conmigo fingiendo que todo era normal. Sonriendo a mis bromas, aceptando mis comentarios sobre su trabajo. Dejándome creer que tenía futuro en la empresa que yo había construido.
¿Cuánto tiempo lo sabían? ¿Una semana? ¿2? ¿Habían hablado entre ellos sobre si debían advertirme? ¿O simplemente lo aceptaron como algo inevitable, como el mal tiempo? Me temblaban las manos. Dejé el teléfono en el asiento del copiloto y presioné los ojos con las palmas hasta ver puntos de luz. Frente a mí la cafetería estaba llena. A través de la ventana veía a la gente pedir café, trabajar con sus portátiles, tener conversaciones normales sobre problemas normales. Sus mundos seguían intactos. El mío acababa de explotar y no tenía ni idea de que alguien a 15 metros estaba intentando aprender a respirar entre los escombros. Volví a coger el teléfono, abrí Instagram y busqué a Amber Ayes. Su perfil cargó 201.000 seguidores. Había ganado 1.000 desde esa mañana. Su biografía decía: creadora de estilo de vida, directora de marca en CloudSync, manifestando abundancia. Ya había actualizado su biografía, ya había reclamado el título, ya había convertido mi trabajo en parte de su marca personal. Deslicé su perfil. Bowls de batidos perfectamente colocados con frutas frescas. Selfies de gimnasio con ropa cara. Frases motivacionales en letras blancas sobre atardeceres y playas. Eres la directora de tu propia vida. La abundancia fluye hacia quienes creen. Tu vibra atrae a tu tribu. Nada sobre estrategia de marketing. Nada sobre campañas, métricas o resultados reales. Solo fotos bonitas y frases vacías que de alguna manera convencieron a Mark de que estaba cualificada para dirigir un departamento de marketing. Seguí bajando. Entonces lo vi. Una publicación de hace 6 meses. Amber en un restaurante sonriendo a la cámara. Y en el fondo, ligeramente borroso pero inconfundible, estaba David. Mi David. Sentado frente a ella riendo. 6 meses. Llevaban juntos al menos 6 meses y yo no tenía ni idea. Amplié la foto. David llevaba la camisa que yo le regalé por su cumpleaños, la que decía que le encantaba pero casi nunca usaba. La usó para ella. El texto decía: las mejores conversaciones con la mejor compañía. A veces el universo pone a las personas correctas en tu camino. 43 comentarios celebrando lo adorable que era. Nadie preguntaba quién era el hombre del fondo. Nadie preguntaba si estaba casado. Solo celebraban su felicidad mientras destruía la mía. Volví a su publicación más reciente. La de esa mañana anunciando su nuevo trabajo. Allí estaba en el vestíbulo de CloudSync sonriendo con el teléfono en alto. Y yo detrás, borrosa pero visible. Mi cara lo decía todo. Confusión, dolor, el inicio de entender que algo terrible estaba pasando. Había capturado mi peor momento y lo convirtió en contenido. Mi humillación era su interacción. 4200 me gusta. 312 comentarios. Felicidades, reina. Lo manifestaste. Estoy muy orgullosa de ti. Eres objetivos. Algunos comentarios eran diferentes. ¿Quién es la mujer del fondo? Esto es incómodo. Alguien acaba de perder su trabajo. Pero la mayoría no se preocupaba. Solo veían a una mujer joven celebrando el éxito. No sabían que ese éxito estaba construido sobre sabotaje, una aventura y la destrucción calculada de la carrera de otra persona. Un comentario me hizo detenerme. Un usuario que no conocía escribió: esa es Vanessa Michei. Ella construyó toda la marca de CloudSync. Esto está mal. Alguien lo entendía. Hice clic en el perfil. Era privado, pero decía profesional de marketing tecnológico en Seattle. Alguien de mi industria. Alguien que sabía quién era yo. Era solo un comentario entre cientos, pero importó porque por primera vez desde que salí de aquella sala de conferencias sentí que no estaba completamente sola. Mi teléfono sonó. Mark llamando. Miré su nombre sin sentir nada más que un vacío frío donde debería estar la rabia. No contesté. Volvió a llamar. Luego un mensaje. Vanessa, necesitamos hablar sobre la logística de la transición. Llámame. Logística de la transición. Quería hablar de lo rápido que podía borrarme.
de lo rápido que podía entrenar a mi reemplazo, de lo profesional que podía fingir que esto no había destruido todo por lo que había trabajado. Otro mensaje. Recursos humanos. Hola Vanessa. Tenemos listo tu paquete de indemnización para revisar. ¿Puedes venir mañana a las 9 de la mañana? Ya lo tenían todo preparado antes de decírmelo. Abogados redactando papeles. Recursos humanos calculando pagos. Mark ensayando su discurso. Mientras yo estaba en reuniones pensando que mi trabajo era seguro. La traición no fue solo que me despidieran. Fue la premeditación. El plan. La coreografía diseñada para que mi salida pareciera inevitable y mutua cuando no lo era. Pensé en el último mes. Las señales extrañas que ignoré. Mark evitando mi mirada. Retrasos en el presupuesto. Reuniones sin mí. Mi equipo nervioso. Recursos humanos aplazando nuestra conversación sobre mi rol. Lo habían planeado todo y yo estaba demasiado concentrada trabajando para darme cuenta de que mi trabajo ya había desaparecido. Entonces el teléfono volvió a sonar. David. Esta vez contesté. ¿Qué? Vanessa, escuché lo que pasó, ¿estás bien? ¿Escuchaste lo que pasó? Me reí, amarga. Como si no hubieras estado allí. Silencio. Sé que estás enfadada. Te vi, David. Al fondo de la sala. Más silencio. Pensé que sería mejor estar allí para apoyar. ¿Apoyar? Estabas allí para apoyarla a ella. A tu novia. La mujer que acaba de quitarme el trabajo. No es mí. Se detuvo. Atrapado en la mentira. Es complicado. No. Es muy simple. Llevas acostándote con ella al menos 6 meses. La ayudaste a conseguir trabajo en mi empresa. Orquestaste la destrucción de mi carrera para ¿qué? Poder dejarme. Eso no es lo que pasó. Entonces explícamelo. Silencio largo. Luego dijo, cometí errores. Pero esto no es solo sobre ti, Vanessa. Has estado tan centrada en CloudSync durante años que dejaste de notar todo lo demás. Nuestro matrimonio ya había terminado. Tú no lo viste. Fue como un golpe físico. Estaba intentando que fuera mi culpa. Mi obsesión con el trabajo. Mi ceguera. Y lo peor era que había algo de verdad en ello. Sí, me había centrado en CloudSync. Había ignorado señales. Pero yo no lo destruí todo. Yo no mentí. Yo no traicioné. Yo no destruí la vida de otra persona para construir la mía. Tienes razón, dije en voz baja. No lo vi. No vi que mi marido fuera capaz de este nivel de crueldad. No vi que la persona con la que llevaba 19 años casada ayudaría a destruir mi carrera para ocultar su aventura. Me perdí muchas cosas, David, pero tú te encargaste de que así fuera. Vanessa, colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Esta vez lo apagué por completo. Le quité la batería para que no pudiera volver a encenderse. Me quedé en ese aparcamiento otra hora, viendo a la gente entrar y salir de la cafetería, viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Luego arranqué el coche y conduje hasta casa, la casa que David y yo habíamos comprado juntos hacía 12 años. El lugar que se suponía que era seguro pero que ahora se sentía como otro espacio más que estaba a punto de perder. Necesitaba hablar con Mia. Necesitaba entender qué quiso decir en su mensaje. Necesitaba saber cuánto había sabido mi hija mientras yo caminaba por mi vida completamente ajena al desastre que se estaba desplegando a mi alrededor. Mia estaba sentada en los escalones de la entrada cuando entré en el camino. No debería haber estado en casa. Eran solo las 2:30 de un miércoles. Las clases no terminaban hasta las 3:15, y normalmente se quedaba hasta tarde en práctica de debate. Pero allí estaba, la mochila caída a su lado, las rodillas recogidas contra el pecho, la cara enterrada en los brazos. Apagué el motor y me quedé un momento observándola a través del parabrisas. Mi hija de 17 años, la que antes me lo contaba todo, la que venía corriendo hacia mí con cada problema y cada victoria, ahora parecía cargar con un peso demasiado grande para sus hombros.
Levantó la vista cuando oyó cerrarse la puerta del coche. Tenía los ojos rojos e hinchados. El rímel le corría por las mejillas en manchas oscuras. Llevaba llorando un buen rato. «Mamá», dijo, y la voz se le quebró en esa única palabra. Subí los escalones y me senté a su lado. El hormigón se sentía frío a través del pantalón. «¿Por qué no estás en el instituto?» No pude quedarme. Después de ver, se detuvo, y nuevas lágrimas se le derramaron. «Lo siento muchísimo. Debería habértelo dicho». Se me encogió el pecho. ¿Decirme qué? Se limpió la cara con la manga y solo empeoró el rímel. «¿Podemos entrar, por favor?» Entramos en casa, la misma casa en la que habíamos vivido 12 años. La misma cocina donde habíamos tenido 1000 conversaciones normales. Todo se veía exactamente igual que esta mañana, pero nada se sentía igual. Preparé té. Ninguna de las dos iba a beberlo. Nos sentamos a la mesa de la cocina y Mía miraba sus manos como si no pudiera soportar mirarme a mí. «Mía, sea lo que sea, dímelo». Tomó aire temblando. «Papá te ha estado mintiendo sobre todo. Y yo lo sabía, lo he sabido durante meses y no te lo dije, y me odio por eso». Las palabras cayeron como golpes. Aunque una parte de mí ya sabía lo que venía. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde junio. 6 meses». Su voz era apenas un susurro. Encontré mensajes en su iPad. Lo estaba usando para un trabajo del instituto y no paraban de salir notificaciones de alguien llamada Amber. «Ellos». Se detuvo, la cara se le deshizo. «Están juntos, mamá. De verdad juntos». Los mensajes, no puedo ni repetir lo que decían. Junio. Hace 6 meses. En junio, David y yo habíamos celebrado nuestro aniversario. Me llevó a cenar al restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que estaba agradecido por nuestra vida juntos. Y todo el tiempo había estado escribiéndole a otra mujer, planeando un futuro que no me incluía. «¿Lo enfrentaste?» Mía asintió, destrozada. Al día siguiente le enseñé lo que encontré. Estaba tan enfadada. Le dije que tenía que decírtelo o lo haría yo. ¿Qué dijo? Me rogó que no lo hiciera. Dijo que no era lo que parecía, que lo estaba terminando, que si te lo decía destruiría a la familia. Me hizo prometerle que le daría tiempo para arreglarlo. Las lágrimas ya le caían sin parar. Dijo, si te lo digo, será mi culpa si ustedes se divorcian. Tú has pasado por mucho estrés en el trabajo y esto te rompería. Lo hizo sonar como si decirte la verdad te fuera a hacer más daño que callarlo. Sentí como si algo se quebrara dentro del pecho. Mía, escúchame. Nada de esto es culpa tuya. Te pusieron en una posición imposible. Pero debería habértelo dicho. Me quedé esperando a que él lo terminara como prometió, pero nunca lo hizo. Solo empeoró. Hablaba con ella todo el tiempo, tarde en la noche, en el garaje, en el coche, y yo tenía que verte confiar en él. Verte creerle cuando decía que estaba trabajando hasta tarde o que tenía cenas con clientes. Sentía que te mentía cada día. Estabas protegiéndote. Eso hacen los hijos cuando los adultos los obligan a guardar secretos que no deberían tener que guardar. Pero hoy... Su voz se rompió por completo. Hoy lo vi en Instagram. Su publicación, contigo en el fondo, con esa cara de dolor, y entendí que todo el mundo lo iba a saber y tú ni siquiera lo sabías, y era porque yo guardé su secreto. Crucé la mesa y le tomé la mano. Tú no eres responsable de lo que hizo tu padre, ni de lo que pasó hoy en mi trabajo, ¿me entiendes? Ella me apretó la mano tan fuerte que dolió. Hay más. Algo que tienes que oír. Más. Con la mano libre sacó su teléfono, los dedos temblándole mientras buscaba una grabación. El martes pasado, papá estaba en el garaje hablando por teléfono. Ni siquiera sé por qué lo grabé. Solo, sentí que necesitaba pruebas. Que no estaba loca. Que esto estaba pasando de verdad. Le dio a reproducir. La voz de David salió del altavoz. Clara. Mark me debe una.
Le he enviado 3 clientes importantes este año. Lo hará. Luego una voz de mujer que no reconocí, pero supe que tenía que ser Amber. Y Vanessa, no se va a enfadar. David se rió. Se rió de verdad. No te preocupes por ella. Mark ya quiere hacer cambios. Lleva meses hablando de traer liderazgo más joven. Yo solo le estoy dando la solución que no sabía que necesitaba. Tú tendrás el título, el sueldo, todo. Y cuando ella se entere de lo nuestro, ya no hasta que ya no importe. Para entonces tú ya estarás establecida en CloudSync y podremos manejar las consecuencias a nuestra manera. Así los dos conseguimos lo que necesitamos. La voz de Amber otra vez, más ligera. Eres horrible. Soy práctico. Arreglo 2 problemas a la vez. Tú necesitas un trabajo de verdad con dinero de verdad. Yo necesito poder irme sin arruinarme financieramente. Esto resuelve las 2 cosas. La grabación terminó. 2 minutos y 17 segundos. Eso lo explicaba todo. Me quedé mirando el teléfono de Mia, intentando procesar lo que acababa de oír. Esto no era una aventura que por accidente se cruzó con mi trabajo. Esto era un plan. Una orquestación. David había usado sus conexiones para que contrataran a Amber específicamente para poder permitirse dejarme. Había destruido mi carrera como parte de su estrategia de salida. Mamá. La voz de Mia era pequeña y asustada. Di algo, por favor. Envíame esa grabación. ¿Qué? Envíamela ahora mismo. Lo hizo, torpe, con las manos temblándole. Mi teléfono vibró cuando llegó el archivo. Lo guardé de inmediato. Lo respaldé en 3 sitios distintos. ¿Vas a? Mia empezó y se detuvo. ¿Qué vas a hacer? No respondí porque todavía no lo sabía. La cabeza me iba a 1000, uniendo piezas que había sido demasiado ciega, o demasiado confiada, para ver. La empresa de David enviaba referencias a CloudSync. Así funcionaban las ventas en tecnología. Todos intercambiaban contactos. Pero ese intercambio creaba poder. David tenía poder sobre Mark. Y lo usó para que contrataran a Amber. Y yo, tan centrada en mi trabajo, tan segura de mi valor para la empresa, nunca lo vi venir. Mark no solo decidió que yo era demasiado mayor o demasiado tradicional. David me colocó en ese papel. Seguramente pasó meses sembrándole a Mark la idea de que la empresa necesitaba pensamiento fresco y perspectivas más jóvenes. Hizo que quitarme de en medio pareciera idea de Mark cuando en realidad era el plan de David desde el principio. Mamá, me estás asustando. Miré a mi hija. De pronto se veía tan pequeña. Demasiado pequeña para haber cargado con ese secreto durante 6 meses. Demasiado pequeña para haber sido usada por su propio padre para mantener sus mentiras intactas. No estoy enfadada contigo, dije con claridad. Necesito que sepas que no hiciste nada malo. Pero debería haber. No. Tenías 16 años y un adulto en quien confiabas te manipuló para guardar un secreto que lo protegía a él y me lastimaba a mí. Eso no es tu culpa. Es de él. Ella rompió a llorar otra vez, más fuerte. Moví mi silla junto a la suya y la abracé. Se derrumbó contra mí como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Me quedé pensando que se detendría, sollozó en mi hombro. Pensé que se daría cuenta de que estaba mal, que lo terminaría y te diría la verdad, y podríamos arreglarlo. Pero nunca lo hizo. Solo siguió mintiendo, y mintiendo, y mintiendo. Lo sé. Lo sé. Nos quedamos así mucho rato, abrazadas, mientras todo lo que creíamos sólido se desmoronaba. La casa se sentía distinta. Ya no era hogar. Era solo un edificio donde se dijeron mentiras y se planearon traiciones. Al final, Mia se separó y se limpió la cara. ¿Y ahora qué? Todavía no lo sé, pero lo vamos a resolver juntas. ¿Te vas a divorciar de él? La pregunta fue directa, práctica. Sí, Mia. Sí. Ella asintió como si lo esperara. Bien. No te merece. Mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa.
Lo había vuelto a encender antes de salir del aparcamiento y ahora las notificaciones volvían a entrar en avalancha. 37 llamadas perdidas, 62 mensajes. Lo agarré y empecé a deslizar. Más mensajes de periodistas, más de colegas, varios de Mark, cada uno más urgente que el anterior. 3 de recursos humanos para agendar mi reunión de transición. Entonces vi uno de Jennifer Wu. Llámame ya. Amber está subiendo vídeos de la oficina de CloudSync y se ve información confidencial. Esto es un desastre. Abrí Instagram y busqué el perfil de Amber. Había publicado 4 veces más desde el anuncio de la mañana. La primera era un vídeo de "Prepárate conmigo para mi primer día", grabado en lo que parecía un apartamento caro. Ropa de diseñador sobre una cama blanca. Maquillaje ordenado en una encimera de mármol. Su voz narrando: "Primer día como directora de marca. Todavía no puedo creer que esto sea real. Manifestar funciona, chicos". La segunda era una foto en el vestíbulo de CloudSync, el mismo lugar que la de la mañana, pero ahora haciendo la señal de paz. Texto: "Entrando a mi nueva oficina como si fuera mía, porque en parte lo es". La tercera era la que Jennifer me había advertido. Un tour en vídeo por la oficina. Amber caminando por los pisos de CloudSync, narrando alegremente sobre el espacio increíble y la energía espectacular. Pero no sabía lo que estaba grabando. O no le importaba. Enfocó una sala de reuniones donde el equipo de producto había dejado información en la pizarra. Documentos marcados como "solo uso interno" con nuestro plan de producto del cuarto trimestre, funciones que aún no habíamos anunciado. Fechas de lanzamiento, estrategias de precios, todo lo que a la competencia le encantaría saber. Se grabó sentada en un escritorio, mi escritorio, y detrás, claramente visible, sobre el aparador, había una presentación impresa. Hice zoom en el móvil, entrecerrando los ojos. Era la presentación para inversores del cuarto trimestre. La que Mark iba a presentar a potenciales inversores de la serie C la semana siguiente. Se veían costes de adquisición, proyecciones de ingresos, análisis de competencia con nuestras debilidades. Amber acababa de filtrar información confidencial de la empresa a 201.000 seguidores sin darse cuenta. La cuarta publicación era una foto sosteniendo una taza de café con el logo de CloudSync. Texto: "Obsesionada con el merch de mi nueva empresa. Esto es solo el comienzo". Los comentarios se acumulaban por miles. La mayoría felicitaban, pero algunos ya eran distintos. Eso de fondo es información interna. Acaba de filtrar planes de producto. A alguien lo van a despedir por esto. ¡Qué poco profesional! Hice capturas de todo. Cada publicación, cada comentario, cada fotograma del vídeo donde se veía información confidencial. Luego le escribí a Jennifer: "Tengo capturas. Y tengo otra cosa. Algo sobre cómo la contrataron. ¿Puedes verme mañana?". Su respuesta llegó al instante. "Sí. En mi oficina. A las 9 de la mañana. Tráelo todo". Miré a Mia, que me observaba con los ojos hinchados y rojos. "Vamos a estar bien. Te lo prometo". "¿Cómo lo sabes?". "Porque pasé 8 años construyendo algo real. Tu padre y Amber lo destruyeron en un día. Pero no me destruyeron a mí. Solo me mostraron exactamente quiénes son". Y por primera vez desde que salí de esa sala de conferencias, sentí algo más que shock y dolor. Sentí claridad. Fría. Afilada. Absolutamente segura. Esa noche, cuando Mia se fue a su habitación, me senté sola en la mesa de la cocina con mi portátil y empecé a excavar en mi propia vida. La casa estaba demasiado silenciosa. Normalmente David ya estaría aquí, haciendo ruido en la cocina, poniendo la televisión, existiendo en el espacio que habíamos compartido durante 12 años. Esta noche no estaba. No sabía dónde estaba y no me importaba. Abrí nuestra cuenta bancaria conjunta, algo que no revisaba con cuidado desde hacía meses, quizá más. David manejaba la mayoría de las finanzas del día a día. Yo ganaba más. Mi sueldo en CloudSync era de $140.000, pero él pagaba las facturas, gestionaba las cuentas,
controlaba los gastos. Yo confiaba en él para eso. Confiaba en él para todo. Empecé a revisar los extractos del último año. Cargos de restaurantes que no reconocía. Lugares de Seattle a los que yo nunca había ido. Angelos Italian Bistro, $187. The Ocean Front Grill, $243. Castavay Bar and Lounge, $156. Todo cargado a nuestra tarjeta compartida. Cenas en las que yo no estuve. Luego encontré un cargo recurrente, $2.800 cada mes durante los últimos 7 meses. La descripción decía, alquiler de unidad, Premium Storage Solutions. Nosotros no teníamos un trastero. Lo hablamos cuando limpiamos el garaje la primavera pasada, pero nunca lo hicimos. Hice clic intentando ver más detalles. El pago iba a una empresa llamada Premium Storage Solutions. Pero al buscarla, no apareció nada. Ni web, ni registro, nada. Seguí tirando del hilo. Retiradas de efectivo. Grandes. 500 aquí, 800 allá. Siempre los jueves. Siempre del cajero cerca de la oficina de David. 12 retiradas en los últimos 6 meses. En total, más de $7.000. Me temblaban las manos. Abrí otra pestaña y entré a nuestra línea de crédito sobre la vivienda, la que abrimos hace 3 años para emergencias y mejoras. La que debía tener $50.000 disponibles. El saldo mostraba que quedaban 3.200. Habíamos dispuesto de 46.800. Me quedé mirando el número, incapaz de procesarlo. Yo nunca había autorizado disposiciones. Nunca firmé nada. David debió falsificar mi firma o usar el acceso conjunto para sacar dinero sin decírmelo. La plusvalía de nuestra casa, el colchón financiero que yo había construido, el fondo de seguridad para la universidad de Mia, mi seguridad, desaparecida. Revisé el historial. La primera disposición fue hace 18 meses, $5.000. Luego otra 2 meses después, 8.000. Y luego más y más. Las cantidades crecían con el tiempo. La más reciente fue hace 3 semanas, 6.500. ¿A dónde había ido todo ese dinero? Abrí el correo de David. Conocía su contraseña. Nunca la cambió. Era nuestro año de aniversario, y yo nunca tuve motivo para husmear. Sentí un destello de culpa por invadir su privacidad. Y luego recordé que acababa de destruir mi carrera y mi matrimonio, y la culpa desapareció. Busqué pago en su bandeja de entrada. Aparecieron cientos de resultados. Empecé a abrir. Recibos de algo llamado Poker Now Elite, un sitio de apuestas online. Cantidades pequeñas al principio, $50, 100, luego más grandes, 500, 1.000, 2.500. Había perdido $31.000 en los últimos 2 años jugando póker online. Luego encontré correos de alguien llamado Marcus Chin. Asuntos como calendario de pagos, necesitamos hablar de tu saldo, aviso final, acción requerida. Los abrí. Se me hundió el estómago con cada uno. Marcus estaba cobrando deudas de juego de David. El tono empezó profesional y se volvió cada vez más amenazante. He sido paciente, pero necesito el pago antes de fin de mes. Los intereses se acumulan a diario. Esto afectará tu reputación profesional si no se resuelve pronto. David le debía a Marcus Chin $47.000. Seguí buscando. Encontré correos entre David y Amber. No los románticos que Mia vio. Los financieros. Recibos de Venmo. David enviándole a Amber $2.800 cada mes desde marzo. 7 meses de pagos, 19.600 en total. Exactamente el mismo monto que los cargos del trastero. Le estaba pagando el alquiler con nuestro dinero mientras planeaba que la contrataran en mi empresa. Había otros pagos también, muebles para su apartamento, una reparación del coche, su factura del teléfono, multas de aparcamiento. David había estado financiando toda su vida con dinero sacado de la línea de crédito de nuestra casa mientras destruía mi carrera pieza por pieza. Me eché hacia atrás, con náuseas. La magnitud del engaño era descomunal.
Esto no era solo una aventura. Era fraude financiero. Era robo. Era calculado, sostenido y completamente deliberado. Y entonces encontré algo que lo empeoró todo. Un correo de hace 3 meses. De Marcus Chin a David. Asunto. Propuesta. Lo abrí. David, tengo una solución que nos beneficia a los dos. Llevo años asesorando startups tecnológicas, ayudándolas a optimizar estrategias de crecimiento. CloudSync es exactamente el tipo de empresa que quiero como próximo proyecto. Si consigues que Mark se reúna conmigo y considere incorporarme como asesor, reduciré tu deuda en $15,000. Necesito una entrada en una empresa sólida Serie B. CloudSync es perfecta. Avísame si puedes hacerlo. La respuesta de David: puedo hacerlo. Tengo influencia sobre Mark por las referencias de clientes. Déjame moverlo. Otro correo 2 meses después. Marcus, ¿cómo va lo de CloudSync? Mejor de lo esperado. Mark está preocupado por la efectividad del marketing. He estado sembrando la idea de que necesitan liderazgo más joven con experiencia en redes. Creo que puedo lograr que contraten a Amber, y eso te posiciona perfecto. Una vez ella esté establecida, tú entras como consultor de crecimiento. Mark confiará en la recomendación porque llega por canales internos. Marcus, y Amber está de acuerdo. David, ella no necesita saber todo. Solo sabe que la estoy ayudando a conseguir un trabajo que paga bien. Cuando esté dentro, tú haces tu jugada. Mi deuda se reduce. Tú consigues tu consultoría. Todos ganan. Marcus añadió, todos excepto tu esposa, David. La respuesta de David: mi esposa estará bien. Es talentosa. Encontrará algo. Y, sinceramente, nuestro matrimonio ya terminó hace tiempo. Esto solo acelera lo inevitable. Leí esos correos 3 veces. Luego los volví a leer. Cada vez eran peores. Marcus Chin no era solo alguien cobrando deudas. Estaba montando algún tipo de infiltración corporativa. Endeudaba a la gente y luego usaba esa deuda para abrirse paso en empresas. David no solo me engañaba y destruía mi carrera. Estaba ayudando a un estafador a infiltrarse en CloudSync. Busqué a Marcus Chin en Internet. Su LinkedIn decía que era consultor independiente especializado en estrategias de crecimiento y optimización operativa para empresas tecnológicas emergentes. Seguí escarbando. Encontré un hilo de Reddit de hace 2 años. Un fundador advirtiendo sobre un consultor que había extraído información propietaria y luego desapareció antes de que la empresa colapsara. No mencionaban nombres, pero la descripción encajaba. Encontré también un artículo en un blog tecnológico sobre una startup que sufrió una filtración de datos y poco después fue vendida a precio de saldo tras incorporar a un misterioso asesor de crecimiento. Sin nombres, pero la línea de tiempo coincidía con el historial de Marcus en LinkedIn. Era un saboteador corporativo. Se metía en empresas, sacaba información valiosa y luego la vendía o se colocaba para ganar con adquisiciones. Y David acababa de ayudarlo a entrar en CloudSync. Amber era el punto de entrada. Demasiado ingenua, o demasiado absorta en sí misma, para ver que la estaban usando. David era el facilitador, intercambiando mi carrera y su integridad para borrar sus deudas de juego. Y yo era el obstáculo que habían extirpado con precisión para que el esquema funcionara. Cerré el portátil y me quedé en la cocina a oscuras, procesando todo. David no solo me traicionó a nivel personal. Cometió fraude con el dinero de nuestra familia. Facilitó espionaje corporativo. Destruyó mi carrera no porque se hubiera enamorado de otra persona, sino porque necesitaba que yo desapareciera para que su plan saliera bien. Mark estaba desesperado por la Serie C, tan convencido de que un liderazgo más joven atraería inversores, que ni se cuestionó por qué David de repente estaba tan interesado en las contrataciones de CloudSync. Se usaron entre ellos. David usó la desesperación de Mark. Marcus usó la deuda de David. Amber usó su relación con David, y yo fui quien pagó el precio por todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David: tenemos que hablar. Esta noche me quedo en un hotel, pero deberíamos vernos mañana.
Me quedé mirando su mensaje. Creía que podía controlar la narrativa. Creía que podía explicar esto, hacerlo sonar razonable, colocarse como víctima de las circunstancias en lugar de ser el arquitecto de la destrucción. No tenía ni idea de lo que yo sabía, de lo que había encontrado, de lo que Mia me había dado. No respondí. En su lugar, abrí un documento nuevo en el portátil y empecé a organizarlo todo. Extractos bancarios que mostraban la línea de crédito de la casa vaciada, recibos que mostraban pagos a Amber, correos que mostraban el plan de Marcus Chin, capturas de las publicaciones de Amber filtrando información confidencial, la grabación de Mia con David hablando del plan. Creé carpetas, hice copias, y lo respaldé todo en 3 cuentas distintas de almacenamiento en la nube. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer con toda esa información, pero sabía que tenía que estar protegida. Necesitaba palanca, porque lo único peor que ser destruida, es ser destruida y no poder demostrar lo que pasó. Cerca de medianoche por fin me levanté de la mesa. Me dolía la espalda de estar tanto tiempo sentada. Me ardían los ojos de mirar pantallas. Me latía la cabeza por la sobrecarga. Subí y fui a ver a Mia. Por fin dormía, con la cara aún hinchada de tanto llorar. Me quedé un largo rato en el marco de la puerta viéndola respirar, sintiendo rabia por ella, porque su padre había usado su amor y su lealtad como un arma contra las dos. Luego entré en mi dormitorio, el dormitorio que había compartido con David durante 12 años. Miré su lado de la cama, su mesita, su cómoda con su ropa todavía dentro, y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni duelo, ni siquiera odio. Solo una certeza fría y nítida: se acabó. Se acabó ser la persona a la que las cosas le pasan. A partir de mañana, iba a ser la persona que hace que las cosas pasen. Me desperté a las 5 de la mañana del jueves con una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. La rabia de la noche anterior se había cristalizado en algo más útil, algo estratégico. Había pasado años construyendo campañas, entendiendo psicología de audiencias, sabiendo exactamente cómo posicionar información para lograr el máximo impacto. Esas habilidades no desaparecieron solo porque perdí mi trabajo. Hice café y abrí el portátil en la mesa de la cocina antes de que saliera el sol. Empecé una lista de todas las personas a las que debía contactar, no para quejarme, no para desahogarme, sino para reconstruir con cuidado y deliberación mi base profesional mientras documentaba todo lo ocurrido. La primera llamada fue a Rachel Chin, la periodista tecnológica. Contestó al segundo tono, con la voz despierta pese a la hora. Vanessa, esperaba que llamaras, ¿estás bien? Estoy bien. Necesito darte una declaración antes de que escribas nada. Por supuesto. Adelante. Mantuve la voz firme, profesional. Estoy agradecida por mis 8 años en CloudSync y orgullosa de lo que construimos juntos. La empresa está evolucionando y confío en la dirección que toma a partir de ahora. Me entusiasma explorar nuevas oportunidades en marketing fraccional, liderazgo y consultoría. Silencio al otro lado. Luego, eso es muy diplomático. Pero fuera de grabadora, ¿qué pasó de verdad? Fuera de grabadora, me reemplazaron por alguien sin experiencia en marketing que ahora mismo está filtrando información confidencial de la empresa en Instagram. Pero de cara al público, voy a tomar el camino alto. Rachel se rió, pero no sonó feliz. Vi esas publicaciones. Medio mundo tech está hablando de ellas. Y lo del ángulo de la novia lo empeora. No voy a comentar eso. Inteligente. Por lo que vale, todo el mundo con quien he hablado cree que CloudSync cometió un error enorme. Los errores tienen consecuencias. Yo solo me estoy asegurando de no estar allí cuando esas consecuencias caigan. Colgamos, y llamé a Jennifer Wu. Contestó de inmediato. Por fin. He estado preocupada. ¿Vienes esta mañana? Sí. A las 9, en tu oficina. Tengo todo lo que pediste. Bien. Trae las capturas. Trae la grabación. Trae cualquier otra cosa que hayas encontrado. Tenemos que hablar de estrategia. Después actualicé mi perfil de LinkedIn. Cambié mi titular a líder de marketing disponible para proyectos como CMO fraccional,
especializada en estrategia de marca y marketing de crecimiento. No mencioné CloudSync en el titular. No hacía falta. Mi perfil ya mostraba 8 años de resultados, cobertura de prensa, métricas de campañas, consejos, testimonios de clientes. El trabajo hablaba por sí solo. Publiqué una actualización breve. Después de 8 años construyendo la marca de CloudSync desde cero, me emociona empezar un nuevo capítulo enfocada en trabajo como CMO fraccional. Con ganas de ayudar a varias empresas a beneficiarse de liderazgo estratégico en marketing. Abierta a conversaciones con organizaciones que valoren la experiencia y los resultados medibles. Profesional, positivo, sin amargura, sin drama. En menos de una hora llegaron respuestas. Excompañeros dejando mensajes de apoyo. Reclutadores escribiéndome por privado. 3 empresas con las que había trabajado como proveedora preguntando si estaba disponible para proyectos de consultoría. A las 7 de la mañana ya tenía 4 reuniones agendadas para la semana siguiente. Todas oportunidades de consultoría, todas pagadas, ninguna exigiendo que me sentara en una oficina fingiendo respeto por gente que me había traicionado. Mía bajó alrededor de las 7:30, con los ojos aún hinchados, pero la cara firme, decidida. Se había duchado y vestido para ir al instituto, pero se le notaba el peso encima. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy mejor que bien. Estoy tomando el control». Se sentó frente a mí. «¿Qué significa eso?» «Significa que pasé 8 años construyendo algo valioso. Ese valor no desaparece porque una empresa haya sido demasiado corta de miras para verlo. Voy a seguir haciendo lo que se me da bien, pero ahora en mis propios términos. ¿Y tu padre? Tu padre tomó decisiones. Va a vivir con las consecuencias de esas decisiones. ¿Vas a usar la grabación? La que te di». La miré. Tenía 17, pero la habían obligado a crecer demasiado rápido en los últimos 6 meses. Todavía no lo sé, pero tenerla me da opciones. A veces la amenaza de exponer es más poderosa que exponer de verdad. Ella asintió despacio. «Estoy orgullosa de ti por no derrumbarte». Me derrumbé. Solo que no lo viste. Hice una pausa. La diferencia es que no me quedé ahí. Cuando Mía se fue al instituto, seguí trabajando. Creé una carpeta en el portátil llamada documentación y organicé todo lo que había descubierto. Extractos mostrando la línea de crédito vaciada, capturas de los correos de David con Marcus Chin, recibos de pagos a Amber, publicaciones de Instagram con filtraciones, el audio de Mía. Hice 3 copias, una en el portátil, otra en un disco duro externo, otra en una nube con doble factor para acceder. Luego imprimí copias físicas de todo y las guardé en un archivador con llave en mi despacho. El despacho en el que David nunca entraba porque decía que mis cosas del trabajo eran aburridísimas. A las 8:30 conduje hasta la oficina de Jennifer Wu, al otro lado de la ciudad. Ella trabajaba en TechVision, uno de los principales competidores de CloudSync. Éramos amigas desde hacía 6 años, por conferencias, cafés ocasionales, consejos profesionales. Su oficina estaba en un edificio moderno en South Lake Union. Paredes de vidrio, plano abierto, el tipo de espacio que grita somos innovadores, aunque en realidad era bastante estándar para el tech de Seattle. Jennifer me esperaba en una sala pequeña con café y bagels que sabía que yo no iba a comer. En cuanto me vio, me abrazó fuerte. «Estoy furiosa por ti. Esto va más allá de lo poco profesional. Es sabotaje». Me senté y saqué el portátil. «Es peor que sabotaje. Es un plan coordinado con deudas de juego, infiltración corporativa y fraude». Sus ojos se abrieron cuando la fui llevando por todo. Los correos de Marcus Chin, la línea de crédito vaciada, las deudas de juego de David, el plan para colocar a Marcus como asesor en CloudSync. «Esto es una locura», dijo cuando terminé. «Esto es locura de película de espionaje corporativo. Es real. Y CloudSync no tiene ni idea de lo que se le viene encima. ¿Vas a avisarles?» Dudé. Esa era la pregunta con la que llevaba peleando toda la mañana. No lo sé. Parte de mí quiere verlos arder por lo que hicieron, pero otra parte recuerda que hay buena gente allí. Gente que contraté,
gente que entrené. No merecen ser daño colateral en el plan de Marcus. ¿Qué dice tu abogada? Todavía no tengo abogada. Ese es el proyecto de esta tarde. Jennifer sacó el teléfono. Te mando el nombre de la abogada que usé para mi divorcio. Es afilada, dura, y no se anda con tonterías. Dile que vas de mi parte. Gracias. Ahora hablemos de trabajo. Trabajo real. ¿Vas en serio con lo de CMO fraccional? Completamente. Necesito ingresos. Necesito flexibilidad. Y necesito no depender de una sola empresa nunca más. Jennifer sonrió. Bien. Porque tengo 3 empresas que necesitan exactamente lo que ofreces. Todas son startups en serie A o serie B, necesitan liderazgo estratégico en marketing, pero no pueden pagar o no quieren un ejecutivo a tiempo completo. Trabajarías tal vez entre 15 y 20 horas a la semana por empresa. Te pones tu horario. Cobras tarifas de consultoría en vez de salario. ¿Cuánto es por 3 empresas a 20 horas cada una? Te quedas en 180.000 al año, más que tu salario en CloudSync, y con una autonomía que jamás te iban a dar. Me recosté en la silla, procesándolo. Eso es perfecto. Lo sé. Llevo 2 años haciéndolo. Es la mejor decisión que tomé. Sin política de oficina, sin drama interno. Solo estrategia, ejecución, resultados. Haces buen trabajo, te recomiendan, tu reputación crece. Puedes presentarme. Ya envié correos esta mañana. Las 3 quieren verte la semana que viene. Por primera vez en 2 días sentí algo parecido a esperanza. No la esperanza ingenua de que todo se arreglaría solo, sino la esperanza realista de tener un plan concreto y las habilidades para ejecutarlo. Jennifer se inclinó hacia mí. ¿Y sobre CloudSync, qué vas a hacer? Voy a esperar. Que Amber siga publicando. Que Marcus haga sus movimientos. Que Mark se dé cuenta de que cometió un error catastrófico. Y cuando por fin entren en pánico y pidan ayuda, decidiré si la merecen. Eso es frío. Se lo ganaron. Hablamos otra hora de logística, tarifas, estructuras de contrato, cómo posicionarme en el mercado. Jennifer había hecho esa transición y conocía cada trampa. Cuando salí de su oficina cerca de las 11, me sentía más firme que desde que salí de aquella sala de conferencias. Tenía un plan. Tenía opciones. Tenía gente que valoraba mi experiencia. Conduje al centro y me reuní con Amanda Pierce, la abogada de divorcios que Jennifer me recomendó. Tenía más de 50, el pelo canoso recogido, ojos agudos, evaluándome. Pasé 90 minutos contándole todo: la aventura, el fraude financiero, la línea de crédito vaciada, las deudas de juego, la grabación de Mia, el plan con Marcus Chin. Amanda tomó notas todo el tiempo, y su expresión se oscurecía a medida que avanzaba. Este es uno de los casos más complicados que he visto, dijo cuando terminé. Pero lo has documentado todo de forma impecable. Eso hará mi trabajo mucho más fácil. ¿Y ahora qué? Ahora presentamos de inmediato. Congelamos la cuenta conjunta para que no pueda vaciar nada más. Presentamos el divorcio citando fraude y mala conducta financiera. Te posicionamos como víctima de un engaño deliberado, no como un matrimonio que falló. Y nos aseguramos de que él no reescriba esta historia como una separación mutua. ¿Cuánto tarda esto en Washington? Mínimo, 90 días. Realistamente, entre 6 meses y 1 año por la complejidad. Pero presentamos ya para fijar cronología e intención. Firmé el acuerdo de representación, transferí dinero desde mi cuenta de ahorros personal, a la que David no tenía acceso. Salí de esa oficina con el papeleo que iba a terminar legalmente mi matrimonio. Debería haberse sentido más significativo, más emocional. En lugar de eso, se sintió como tachar otra tarea en una lista larguísima. El teléfono sonó mientras volvía a casa. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Vanessa Michie. Sí, soy Linda Carson. No sé si te acuerdas de mí,
pero fui tu jefa en TechCorp hace unos 12 años. Me acordaba. Linda había sido una jefa excelente antes de que yo me fuera a CloudSync. Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? Bien. Vi tu actualización en LinkedIn esta mañana. Te llamo porque creo que deberíamos hablar de que lo que te pasó, nos pasa a las mujeres en tecnología todo el tiempo. Y de que hay una red de nosotras que decidimos hacer algo al respecto. Linda Carson quería verme en persona. Propuso una cafetería en Fremont, territorio neutral, lejos de nuestras oficinas. Aunque yo ya no tenía oficina. Llegué 15 minutos antes. Pedí un café que no bebí y me senté junto a la ventana viendo pasar a la gente. Personas normales viviendo vidas normales, yendo a trabajos donde se sentían seguras. Volviendo a casa con parejas que no las habían destruido. Linda entró exactamente a las 2. Se veía igual que la recordaba. Traje gris impecable, paso seguro, esa presencia que hacía que los empleados jóvenes se enderezaran, pero con una expresión más suave que antes. Menos armadura corporativa, más calidez genuina. Vanessa, me abrazó antes de sentarse. Te ves bien. Cansada, pero bien. Estoy sobreviviendo. Estás haciendo más que sobrevivir. He estado viendo tu actividad en LinkedIn. Reuniones ya agendadas. Eso no es supervivencia. Eso es estrategia. Se me escapó una sonrisa pequeña. Viejos hábitos. Linda sacó su portátil y lo abrió entre nosotras. Quiero enseñarte algo. Es una red que llevo construyendo 3 años. Mujeres en tecnología, casi todas mayores de 40, a quienes han empujado fuera de empresas que ayudaron a construir. Nos llamamos El Colectivo. Giró la pantalla. Era un sitio privado con perfiles de unas 20 mujeres, directoras de marketing, circuito, responsables de operaciones, líderes de producto, todas con credenciales impresionantes, todas marcadas como disponibles para trabajo ejecutivo fraccional. No somos una empresa formal, explicó Linda. Somos una red de referidos. Cuando una startup o una empresa necesita experiencia de nivel ejecutivo pero no puede, o no quiere, contratar a tiempo completo, vienen a nosotras. Las conectamos con la persona adecuada. Cada una fija su tarifa, sus horas, sus términos. ¿Y cómo funciona el dinero? Tú contratas directamente con el cliente. Nosotras solo facilitamos la introducción. Sin comisiones, sin porcentajes. El único requisito es que si consigues trabajo por el colectivo, compartes oportunidades de vuelta cuando puedas. Deslicé por los perfiles. Cada mujer tenía una historia parecida a la mía escrita entre líneas. Décadas de experiencia, resultados probados, y de pronto ya no eran la persona adecuada para empresas que ellas mismas habían levantado. ¿Por qué me estás contando esto? Linda cerró el portátil. Porque lo que te pasó va a seguir pasando hasta que creemos estructuras alternativas. La industria tech está adicta a la juventud. Creen que innovar requiere inexperiencia. Se equivocan, pero no lo entenderán hasta quemar a suficientes personas talentosas. Mientras tanto, tenemos que sobrevivir. Así es como sobrevivimos. Las 3 empresas que mencionaste son de esta red. Sí. Todas startups entre Serie A y Serie C. Todas necesitan liderazgo estratégico en marketing. Y todas pidieron específicamente a alguien con experiencia real, porque ya probaron lo de la energía fresca y no funcionó. Algo se aflojó en mi pecho. ¿Cuándo puedo empezar? La próxima semana. Te mando los contratos esta tarde. Luego Linda se puso seria. Pero, Vanessa, tienes que saber que hacer este trabajo bien requiere soltarlo de CloudSync. No olvidarlo, no perdonarlo. Soltarlo lo suficiente para enfocarte en construir algo nuevo, en vez de quedarte atrapada en lo que perdiste. No estoy atrapada. Estás documentándolo todo, Jennifer me lo dijo. Levantó la mano antes de que protestara. No digo que esté mal. Yo hice lo mismo cuando me empujaron fuera de mi puesto de vicepresidenta hace 8 años. Tenía carpetas llenas de pruebas, correos, evidencia de mi valor. ¿Sabes qué hice con eso? ¿Qué?
Nada. Porque entendí que la evidencia no importaba. No me echaron por incompetente. Me echaron porque mantenerme allí los hacía sentirse viejos. Ninguna prueba iba a cambiar eso. Así que dejé de intentar demostrar mi valor a gente que ya había decidido que no tenía ninguno, y empecé a demostrarlo a quienes sí lo estaban buscando. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba, porque tenía razón. Yo había estado tan centrada en documentar la traición de David, la incompetencia de Amber, el plan de Marcus, que apenas había empezado a reconstruir. ¿Qué pasó con las carpetas? Linda sonrió. Siguen respaldadas en 3 sitios. Porque a veces saber que tienes palanca es suficiente. No tienes que usarla. Solo tienes que saber que está ahí por si la necesitas. Hablamos otra hora del colectivo, del trabajo fraccional, de cómo posicionarme. Linda había vivido exactamente lo que yo estaba viviendo. Entendía ese dolor específico de que te borren quienes confiabas. Cuando nos levantamos para irnos, me dio su tarjeta. Llámame si necesitas algo. Y, Vanessa, vas a estar bien. Mejor que bien. Esta va a ser la mejor decisión profesional que nunca quisiste tomar. Conduje a casa sintiendo algo que no había sentido en días. No era felicidad. No era alivio. Era posibilidad. La sensación de que había un camino hacia adelante que no requería destruir a nadie ni demostrar nada. Podía construir algo nuevo. Mía estaba en casa cuando llegué, sentada en la mesa haciendo deberes. Levantó la vista. Mamá, papá ha estado llamando. Lo sé. Lo estoy ignorando. Quiere hablar. Dice que está siendo irracional. Dejé el bolso y me senté frente a ella. ¿Tú qué crees? Estoy siendo irracional. Mía lo pensó en serio. Creo que está siendo inteligente. Él quiere controlar la narrativa. Si hablas con él, va a intentar que todo suene razonable. Como si no tuviera elección. Como si tú tuvieras parte de culpa. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando pasé 6 meses viendo a un adulto mentirle a todo el mundo y entendí que nunca quiero ser esa persona. Hizo una pausa. ¿Vas a hablar con él en algún momento? En algún momento. Cuando esté lista. Cuando tenga todas mis piezas en su sitio. ¿Qué piezas? Pensé en los papeles del divorcio que Amanda estaba presentando. En los contratos de consultoría que Linda me iba a enviar. En la carpeta de documentación con pruebas de todo. En la red de mujeres que entendía exactamente por lo que yo estaba pasando. Piezas que significaban que entraría en esa conversación desde fuerza, no desde desesperación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Tim, de la agencia de PR de CloudSync. Tenemos una situación. ¿Puedes llamar? Es urgente. Le enseñé el mensaje a Mía. ¿De qué crees que va esto? Amber seguro hizo otra tontería. Llamé a Tim. Contestó al primer tono, con la voz tensa. Vanessa, gracias a Dios. Necesitamos tu ayuda. ¿Con qué? Amber subió otro vídeo. Este es peor. Grabó una sesión de estrategia donde Mark hablaba del pitch de la serie C. Se ve todo el modelo financiero en la pantalla detrás. También datos de abandono de clientes y debilidades frente a la competencia. Lleva 3 horas publicado y ya tiene 50.000 vistas. Cerré los ojos. Y me estás llamando a mí, ¿por qué? Porque Mark está en pánico. El consejo está furioso. Nuestro inversor líder vio el vídeo y amenaza con retirarse de las conversaciones de serie C. Necesitamos gestión de crisis y tú eres la única que sabe manejar esto. Ya no trabajo allí, Tim. Lo sé, pero te necesitamos. Mark quiere contratarte como consultora. Tarifa de emergencia, lo que pidas. Miré a Mía, que me observaba con los ojos muy abiertos. Dile a Mark que lo voy a pensar. Le doy una respuesta el lunes. ¿El lunes? Vanessa, esto está pasando ahora. El lunes, Tim. Es lo mejor que puedo hacer. Colgué. Mía me miraba. ¿Vas a ayudarlos después de todo?
Todavía no lo sé. Tengo que pensar si merecen ayuda, o si merecen aprender esta lección por las malas. Entró otro mensaje. Jennifer, ¿viste el último vídeo de Amber? Medio Twitter Tech está hablando de esto. La reputación de CloudSync se está hundiendo en tiempo real. Luego otro de Rachel Chin. Estoy escribiendo un artículo sobre el peligro de contratar por cultura en vez de competencia. ¿Puedo citarte? Luego uno de Elena, mi exasistente. Por favor vuelve. Todo se está cayendo. Amber no sabe lo que hace y Mark no admite que se equivocó. Te necesitamos. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. Esto era lo que Linda quería decir con soltar. Podía pasar el próximo mes viendo a CloudSync implosionar y sintiendo satisfacción. O podía pasarlo construyendo algo nuevo. No puedes hacer las dos cosas. Me reí, a pesar de todo. Quizá, pero uno de esos caminos me lleva a un lugar donde quiero estar. El otro solo me lleva a más rabia. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con el portátil y revisé los contratos de consultoría que Linda me había enviado. 3 empresas. 60 horas a la semana en total. $180.000 por 6 meses, con posibilidad de extensión. Trabajo real, resolviendo problemas reales, para gente que de verdad quería mi experiencia. Firmé los 3, los devolví, y agendé mis primeras reuniones para lunes y martes. Después abrí la carpeta de documentación y miré todo lo que había reunido. Extractos, correos, capturas, audios, pruebas de traición, del plan de Marcus, de la incompetencia de Amber. Linda tenía razón. Tener evidencia importaba, pero usarla tenía que ser una decisión estratégica, no una reacción emocional. Tomé una decisión. Iba a ayudar a CloudSync, pero no porque lo merecieran. Iba a ayudar porque allí había buena gente que no merecía perder su empleo por el mal juicio de Mark. Gente como Elena, Jordan y Priya, atrapados en medio de algo que no habían creado. Pero lo haría en mis términos, a mis tarifas, por un tiempo limitado. Y me aseguraría de que todos supieran exactamente cuánto valía mi experiencia. Le respondí a Tim, haré consultoría para CloudSync un máximo de 2 semanas. $500 por hora. Mínimo de 20 horas. Pago por adelantado. Resuelvo la crisis inmediata y entreno a alguien para manejar lo que siga. Después, termino. Si Mark acepta, que me escriba él directamente. La respuesta de Tim llegó al instante. Aceptará. Gracias. Dejé el teléfono y miré los contratos firmados, la carpeta de documentación cuidadosamente armada, y el camino hacia adelante que estaba eligiendo. Quizá esto no era venganza. Quizá era algo mejor. Quizá era recuperar mi valor en mis propios términos, y negarme a que nadie volviera a definir lo que valgo. El correo de Mark llegó a las 6 de la mañana del lunes, 3 semanas después de que yo hubiera firmado mis contratos de consultoría con la red de Linda. Términos aceptados. Confirmación de transferencia adjunta. ¿Puedes empezar hoy? La situación es crítica. Yo ya estaba despierta, trabajando en una estrategia de campaña para uno de mis nuevos clientes, una startup de software sanitario que de verdad valoraba la experiencia por encima de los seguidores de Instagram. Abrí el adjunto. $10.000 ingresados en mi cuenta de empresa. 20 horas a $500 la hora, pago por adelantado, exactamente como exigí. Terminé mi café y respondí. Estaré allí a las 10 de la mañana. Ten preparados a la agencia de PR, al equipo de seguridad y al responsable de atención al cliente para reuniones. Sin cortesías, sin reconocer nuestra historia, solo negocio. Pasé las siguientes 3 horas trabajando en proyectos de mis otros clientes, y luego conduje hasta la oficina de CloudSync por primera vez desde que salí de aquella sala de conferencias. El lector de credenciales todavía me reconocía. Seguridad nunca las había desactivado. Crucé el vestíbulo donde Amber se había hecho el selfie, pasé por el escritorio de Kesa, que levantó la vista con los ojos rojos y articuló un gracias en silencio, y seguí por el pasillo hacia las salas de reuniones, no hacia mi antigua oficina. Eso lo dejé claro. Ahora era consultora, no empleada. Trabajaba en territorio neutral.
Mark me esperaba en la sala de reuniones B con Tim, de la agencia de PR, y dos personas que no reconocí. Una mujer de unos 30 que se presentó como la nueva jefa de seguridad, y un hombre de mi edad que al parecer era el director de éxito del cliente. Mark parecía haber envejecido 5 años en 3 semanas. Ojeras marcadas. La corbata floja. La seguridad arrogante había desaparecido por completo. Vanessa, gracias por venir. Me extendió la mano. No se la estreché. Solo dejé mi portátil sobre la mesa y me senté. Hablemos del daño. La jefa de seguridad abrió una presentación. La brecha había expuesto información de aproximadamente 3.000 cuentas de clientes. No contraseñas ni datos de pago, por suerte, pero sí datos de empresa, registros de actividad de usuarios y detalles internos de proyectos. Los clientes estaban furiosos. 3 clientes importantes ya habían cancelado contratos. Los inversores de la serie C habían puesto las conversaciones en pausa indefinida. ¿Cómo pasó esto?, pregunté, aunque ya lo sabía. La jefa de seguridad miró a Mark, que asintió con desgana. Se filtró información del plan de producto a través de una publicación en redes sociales. En esa publicación se veía nuestro calendario de desarrollo, incluyendo vulnerabilidades de seguridad que íbamos a corregir en la próxima versión. Alguien explotó esas vulnerabilidades antes de que pudiéramos arreglarlas. El vídeo de Instagram de Amber. Silencio incómodo. Luego Mark dijo en voz baja, sí. ¿Dónde está ella ahora? Se fue. La despedimos el mismo día que se descubrió la brecha. Y nadie pensó en vigilar lo que estaba publicando. Nadie revisó su contenido antes de que filtrara información confidencial a 200.000 seguidores. Más silencio. Por fin, Tim habló. Asumimos que entendía protocolos básicos de confidencialidad. Nos equivocamos. Quise decir, se los dije. Quise enumerar cada señal que ignoraron, cada bandera roja que despreciaron porque Amber tenía energía fresca y yo era demasiado tradicional. Pero eso no solucionaría su crisis actual. ¿Qué necesitan de mí? Mark se inclinó hacia adelante. Gestión de crisis. Estrategia de medios. Retención de clientes. Mensajería. Tenemos que reconstruir confianza, y rápido. Pasé las siguientes 6 horas redactando comunicados, preparando a Mark para entrevistas, creando un plan de comunicación para clientes, y diseñando un mapa para reconstruir reputación. El trabajo era familiar. Ya había gestionado crisis antes, pero esta vez se sentía distinto porque no tenía inversión emocional en el resultado. Estaba resolviendo un rompecabezas, no salvando algo que yo había construido. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras revisaba registros de accesos con la jefa de seguridad, encontré algo interesante. ¿Quién es Marcus Chin? Ella abrió su ficha. Consultor externo. Estuvo un tiempo como asesor de crecimiento. ¿Por qué? ¿Cuándo estuvo aquí? Empezó el mismo día que A. La jefa de seguridad se detuvo. El mismo día que entró la anterior directora de marca. Y se fue 3 semanas después, justo antes de que la brecha se hiciera pública. Miré los registros. A Marcus le habían dado permisos que le permitían acceder a proyecciones financieras, datos de clientes y documentos internos de estrategia. Cosas que, en teoría, un asesor de crecimiento podría necesitar. Salvo que los descargó todos 2 días antes de que se anunciara la brecha. ¿Quién aprobó su acceso? Ella se desplazó por los registros de autorización. La directora de marca le concedió el acceso inicial. Y luego se amplió por... Se detuvo. Por Mark. Miré a Mark al otro lado de la sala. Estaba al teléfono con un inversor, la voz tensa, prometiendo que la situación estaba bajo control. No tenía ni idea de lo que de verdad había pasado. Creía que esto era solo la incompetencia de Amber en redes sociales. No sabía nada de las deudas de juego de David, ni del plan de Marcus, ni de la infiltración deliberada. Yo podía decírselo. Podía explicarle que no fue solo un error de contratación. Fue sabotaje corporativo. Podía mostrarle los correos que encontré, el patrón de Marcus,
O podía terminar mi contrato, cobrar y dejar que lo descubriera solo. Tomé mi decisión. Me acerqué a Mark. Él terminó la llamada cuando vio mi expresión. Tenemos que hablar en privado. Entramos en una sala más pequeña. Cerré la puerta. Marcus Chin. Háblame de él. Mark frunció el ceño. Consultor de crecimiento. David lo recomendó. Sí. La empresa de David había trabajado con él. Avaló sus credenciales. Saqué el móvil y le mostré el correo que había capturado, el de Marcus ofreciendo reducir la deuda de juego de David a cambio de acceso a CloudSync. El de David aceptando colocar a Amber como punto de entrada. La cara de Mark se quedó blanca mientras leía. David orquestó esto. David estaba desesperado. Marcus se aprovechó de esa desesperación. Amber fue el punto de entrada ingenuo. Y tú estabas demasiado centrado en parecer innovador como para ver lo que estaba pasando. Mark levantó la vista. ¿Desde cuándo sabes esto? Desde hace 3 semanas. Y no nos lo dijiste. Lo miré directo. Me despediste. Me reemplazaste por alguien sin ninguna cualificación porque te hacía sentir joven y relevante. Me humillaste delante de 200 personas. ¿Por qué exactamente iba yo a correr para salvarte? Mark se hundió en la silla. Tienes razón. Tomé una decisión terrible. Dejé que David y el consejo me presionaran con lo de que necesitábamos liderazgo más joven. Me convencí de que la experiencia valía menos que la energía. Me equivoqué. Sí, te equivocaste. Marcus sigue accediendo a nuestros sistemas. No. Ya consiguió lo que venía a buscar y desapareció. Pero tienen que investigar si vendió tus datos a la competencia. Y tienen que averiguar si se lo ha hecho a otras empresas. Mark se frotó la cara. ¿Qué hago? Contratas a una firma forense de ciberseguridad para rastrear qué accedió Marcus y a dónde fue. Avisas a tu equipo legal por posible espionaje corporativo. Te preparas para la posibilidad de que tus competidores ahora tengan información que no deberían. Y rezas para que el seguro cubra parte de esto. ¿Te quedas y nos ayudas con eso? No. Mi contrato es para comunicación de crisis, no para investigaciones corporativas. Yo ya hice lo que pagaste. Lo demás es tu problema. Me levanté para irme. Mark también se puso de pie. Vanessa, sé que esto no arregla nada, pero lo siento. Siento cómo manejé tu salida. Siento no haber confiado en la persona que de verdad construyó esta empresa. Merecías algo mejor. La disculpa no me movió nada. No porque no fuera sincera, sino porque ya no importaba. El daño estaba hecho. CloudSync sobreviviría, probablemente. Implementarían mejor seguridad, contratarían a gente que supiera lo que hacía, aprenderían lecciones cara sobre valorar sustancia por encima de estilo. Pero yo no estaría allí para verlo, y me daba igual. Adiós, Mark. Salí de CloudSync por segunda vez. Pero esta vez no estaba destrozada. Estaba lista, cerrada, liberada de cualquier apego emocional que me quedaba hacia un lugar que decidió que yo no importaba. Me subí al coche y conduje de vuelta a mi apartamento, parando a recoger cena en el tailandés que a Mia y a mí nos encantaba. Cuando entré, Mia estaba en el sofá haciendo deberes. Levantó la vista. ¿Qué tal? Satisfactorio y vacío, las dos cosas a la vez. Cerró el libro. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. Estoy libre. Esa noche, después de que Mia se fuera a dormir, yo estaba con el portátil cuando llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a David allí, peor de lo que lo había visto nunca. Pensé en no abrir, en dejarlo plantado hasta que se rindiera y se fuera. Pero quería esta conversación. La necesitaba. El punto final de un matrimonio que llevaba muerto mucho antes de que cualquiera de los dos lo admitiera. Abrí la puerta. ¿Qué quieres? Podemos hablar, por favor. Me aparté y lo dejé entrar, pero no le ofrecí asiento. Nos quedamos de pie en mi sala, mirándonos como extraños. Perdí mi trabajo,
dijo. En mi empresa se enteraron de que compartí información de clientes para ayudar a que contrataran a Amber. Me despidieron por violar la ética. ¡Qué pena! Amber se fue. Cortó conmigo el mismo día que la despidieron de CloudSync. Bloqueó mi número. Se volvió a California. No me contesta. ¡Qué pena! Marcus me está amenazando otra vez. La deuda sigue ahí. Ya consiguió lo que quería de CloudSync y ahora quiere el resto de su dinero. No lo tengo. No tengo nada. Miré al hombre con el que estuve casada 19 años. El hombre que destruyó mi carrera para financiar a su novia. El hombre que le mintió a nuestra hija y usó su amor como arma. El hombre que estuvo al fondo de aquella sala viendo cómo me humillaban. No sentí nada. Ni ira, ni lástima. Solo una indiferencia profunda. ¿Por qué me estás contando esto? Porque lo siento. Tomé decisiones horribles. Estaba desesperado y fui estúpido y lastimé a todos los que importaban. Pero hemos estado juntos 19 años, Vanessa. Eso tiene que significar algo. Sí. Significa algo. Significa que desperdicié 19 años confiando en alguien dispuesto a destruirme para resolver sus propios problemas. Eso no es justo. Tú estabas tan centrada en tu carrera. No. Lo corté. Ni se te ocurra convertir esto en mi trabajo. No destruiste mi carrera porque yo estuviera demasiado centrada en CloudSync. La destruiste porque necesitabas quitarme de en medio. Hay una diferencia. Fui a mi escritorio y saqué un sobre. Los papeles de divorcio que Amanda había preparado. Firma esto. Me quedo con la casa. Tú te quedas con tu deuda. Se acabó. David miró los papeles. ¿Hablas en serio? Completamente. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos. No, David. No podemos. Ayudaste a un estafador a infiltrarse en mi empresa. Cambiaste mi carrera por el trabajo de tu novia. Vaciaste el valor de nuestra casa para pagarle el alquiler. Hiciste que nuestra hija te encubriera 6 meses. Aquí no hay arreglo. Aquí hay terminarlo con la poca dignidad que nos quede. Empezó a llorar. A llorar de verdad. No quise que llegara tan lejos. Pensé que podía manejarlo todo. Pensé. Pensaste que podías tenerlo todo. La aventura, el dinero, la salida limpia. Pensaste que podías borrarme y reescribir la historia, y que nadie te haría rendir cuentas. Te equivocaste. Abrí la puerta. Adiós, David. Me miró una última vez, buscando algo en mi cara. Perdón, quizá. O al menos rabia, algo que demostrara que yo todavía sentía algo. No encontró nada. Y cuando no encontró nada, se fue. Cerré la puerta, la cerré con llave, y entendí que no me sentía triunfante ni vindicada. Solo cansada, y por fin, completamente libre. Los papeles del divorcio volvieron firmados 3 semanas después de que David se fuera de mi apartamento. Sin cláusulas discutidas, sin peleas por la división de bienes. Él se quedó con su deuda. Yo me quedé con la casa. Y los dos nos alejamos de un matrimonio que llevaba muerto mucho antes de que lo admitiéramos. No sentí alivio al abrir el sobre. Tampoco sentí duelo. Solo un reconocimiento silencioso de que ese capítulo se había cerrado y otro ya había empezado. Para entonces yo llevaba 4 meses trabajando como CMO fraccional. El ritmo me sorprendió de lo natural que se sentía. Los lunes trabajaba con una startup de software sanitario, afinando su mensaje para administradores de hospitales. Los martes y jueves eran para una plataforma de e-commerce enfocada en pequeños negocios, construyendo su estrategia de contenidos desde cero. Los miércoles consultaba a una empresa de servicios financieros que necesitaba a alguien que entendiera tanto marketing digital como construcción de relaciones tradicionales. Trabajaba desde cafeterías la mayor parte del tiempo, a veces desde el apartamento cuando necesitaba silencio para sesiones de estrategia, y ocasionalmente desde espacios de coworking cuando quería la energía de gente trabajando cerca. Yo marcaba mis horarios, y me tomaba los viernes completamente libres.
Empecé cada mañana con una carrera, en vez de correr a una oficina donde me dirían mi valor por la hora a la que llegaba. El dinero estaba bien. No era el salario de CloudSync, pero eran $160.000 al año por unas 30 horas de trabajo a la semana. Más que suficiente, sobre todo sin David drenando cuentas por el póker y el alquiler de su novia. Pagué la deuda restante de la línea de crédito en 4 meses. Empecé a reconstruir el fondo universitario de Mia. Ahorré por primera vez en años. Pero la verdadera revelación no fue financiera. Fue descubrir que de verdad amaba este trabajo, de una forma en la que nunca amé la versión corporativa. Cada cliente recibía mi mejor pensamiento sin política de oficina. Solucionaba problemas concretos, entrenaba equipos, entregaba resultados y seguía adelante. Sin dramas, sin peleas por presupuesto, sin preguntarme si algún ejecutivo iba a reemplazarme porque yo le hacía sentir viejo. Mis clientes valoraban la experiencia porque ya habían probado la alternativa. Habían contratado a jóvenes con muchos seguidores y habían visto campañas fracasar, porque el entusiasmo no reemplaza a la estrategia. Venían a mí buscando a alguien que ya hubiera construido cosas, que entendiera que el marketing es psicología humana y métricas de negocio, no solo estética y números de seguidores. Un martes por la mañana, en marzo, 6 meses después de salir de CloudSync, me llegó un mensaje de LinkedIn de alguien que no conocía. Hola, Vanessa. Me llamo Patricia Moreno. Soy una ex circuito a la que echaron de una startup el año pasado por ser demasiado técnica, cuando en realidad querían decir demasiado mayor. Vi tu historia por conexiones en común. ¿Te apetecería un café? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Nos vimos la semana siguiente en una cafetería de Capitol Hill. Patricia tenía 56, mirada afilada, cabello plateado que no se molestaba en teñir, y una franqueza que me gustó al instante. Me reemplazaron por uno de 29 que no había construido un equipo de desarrollo en su vida, dijo después de pedir. El consejo lo llamó experto en transformación digital. Su principal mérito era haber trabajado 18 meses en Google como ingeniero junior. ¿Cuánto duró? 4 meses. Y luego volvieron arrastrándose pidiéndome que consultara. Les dije mi tarifa, el triple de lo que me pagaban como circuito. Y pagaron. Me reí. Bien por ti. El tema, continuó Patricia, es que esto no es raro. Está en todas partes. Conozco al menos a una docena de mujeres con experiencias casi idénticas. Todas talentosas. Todas con resultados probados. A todas nos reemplazaron por gente más joven y con menos experiencia. Y ahora casi todas hacemos trabajo fraccional o consultoría porque el mundo corporativo decidió que ya no éramos valiosas. Es como si creyeran que la experiencia caduca después de los 40. Exacto. Así que pensé, ¿y si formalizamos esto? ¿Si creamos una red de ejecutivas con experiencia que hacen trabajo fraccional? Podríamos referir clientes entre nosotras, compartir recursos, quizá incluso vendernos como un colectivo. En la hora siguiente, Patricia me presentó el concepto que se convertiría en Rebuild Collective. Ya había conectado con 4 mujeres más, todas en sus 40, 50 y principios de 60, todas expulsadas de empresas tech que ayudaron a construir, todas reconstruyendo en sus propios términos. Empezamos a reunirnos cada mes, al principio solo las 6, en la sala de alguien o en un rincón tranquilo de un restaurante, compartiendo historias y oportunidades. Patricia había sido circuito. Sandra Kim, vicepresidenta de operaciones. Elena Vázquez, líder de producto. Carmen Rodríguez, atención al cliente. Y yo, marketing. Todas éramos buenas. Muy buenas. Solo que nos habían descartado en empresas que confundían edad con obsolescencia. Sandra propuso crear una web y presentarnos como Rebuild Collective, ejecutivas con experiencia disponibles para liderazgo fraccional. Dejar claro que no buscábamos puestos a tiempo completo. Ofrecíamos experiencia bajo demanda. Construimos el sitio juntas, escribimos artículos sobre el valor de la experiencia, nos entrevistaron en medios de negocio sobre discriminación por edad en tecnología. Nos posicionamos no como víctimas,
sino como solución a un problema que las empresas se estaban creando al priorizar juventud sobre competencia. Y poco a poco empezaron a contactarnos. Startups que habían contratado líderes inexpertos y vieron sus operaciones colapsar. Empresas establecidas que necesitaban guía estratégica sin política corporativa. Organizaciones que aprendieron por las malas que la energía fresca no reemplaza el conocimiento institucional. El colectivo creció, 10 mujeres en verano, 15 en otoño, cada una con experiencia profunda en áreas distintas, cada una disponible para proyectos, cada una negándose a aceptar que su carrera se había acabado porque alguien decidió que ya no era lo bastante joven. Nos referíamos trabajo constantemente. Si un cliente necesitaba operaciones, yo lo enviaba con Sandra. Si alguien necesitaba estrategia de producto, Sandra lo enviaba con Elena. Construimos una red basada en competencia real y apoyo mutuo, en lugar de jerarquía y competencia corporativa. Por primera vez en mi vida profesional, tenía colegas que de verdad querían que a las demás les fuera bien, que compartían recursos sin miedo, que celebraban victorias sin celos, porque todas habíamos pasado por el mismo fuego y salimos entendiendo que juntas éramos más fuertes que peleando por migajas en entornos que no nos valoraban. Mi relación con Mia se profundizó de formas que no esperaba. Empezó la Universidad de Washington en septiembre y se quedó en Seattle en parte por el programa, pero sobre todo, lo admitió, porque quería estar cerca de mí. Creamos una tradición de cena los domingos. A veces cocinaba yo, a veces ella, a veces pedíamos comida y comíamos en el balcón viendo el atardecer. Hablábamos de sus clases, sus amistades, su dificultad para confiar después de ver a su padre mentir de forma tan sistemática. Me pregunto si alguna vez podré creer en alguien otra vez, me dijo una tarde de octubre. ¿Cómo confías en alguien cuando alguien que creías conocer resulta ser una persona totalmente distinta? Aprendes a confiar en ti primero, le dije. Confía en tu instinto. Confía en tu juicio. Confía en que puedes sobrevivir incluso si alguien traiciona esa confianza. El problema no fue que confiaras en tu padre. El problema fue que él usó esa confianza como un arma. Ella iba a terapia, trabajando la culpa por haber guardado el secreto. Yo también, desempaquetando años de atar mi valor a logros profesionales, aprendiendo a valorarme más allá de lo que produzco. A veces hablábamos de David. No mucho, y nunca con la rabia afilada de las primeras semanas. Solo reconociendo el duelo complicado de perder a alguien que fue importante, aunque al final fuera dañino. ¿Lo extrañas?, me preguntó Mia una vez. Extraño a quien yo creía que era. No extraño a quien resultó ser. ¿Crees que está bien? Había oído por conocidos que David se había mudado a Montana, que tenía un trabajo de ventas en una empresa pequeña y que iba pagando deudas poco a poco. Amber desapareció casi por completo de redes tras el desastre de CloudSync. Marcus Chin, al parecer, operaba bajo otro nombre, atacando startups en Austin. Creo que tu padre está aprendiendo consecuencias, dije. Que eso lo haga, estar bien o no, ya no es mi problema. Una vez al mes, Mia y yo hacíamos voluntariado en una ONG que ayudaba a mujeres a reinsertarse en el mercado laboral tras pausas largas. Yo trabajaba con mujeres en sus 50 que se sentían invisibles, que habían sido madres a tiempo completo o cuidadoras y ahora necesitaban empleo, pero chocaban con discriminación por edad y huecos en el CV. No están empezando de cero, les decía. Están empezando desde la experiencia. Es distinto. Han gestionado hogares, coordinado horarios, resuelto problemas, manejado crisis. Eso es liderazgo. Solo hay que traducirlo al lenguaje que las empresas entienden. Ver a Mia escuchar esas conversaciones, verla convertirse en alguien que valoraba integridad y resiliencia por encima de apariencias y atajos, hizo que todo lo que sobreviví tuviera sentido. Estaba aprendiendo qué es la fuerza real, que exige reconstruir, que significa negarse a dejar que otros definan tu valor. Un sábado por la mañana a finales de noviembre, exactamente un año después de aquella reunión, me senté en mi apartamento con café y miré mi calendario de la semana. Lunes, llamada de estrategia a las 10, revisión de contenidos a las 2. Miércoles, charla en una conferencia del sector sobre estrategia de marketing para empresas establecidas. Viernes,
Reunión mensual del Reveal Collective, luego cena con Mia. Mi divorcio era definitivo. Mi práctica de consultoría era estable y crecía. Mia iba bien en la universidad. Yo tenía una comunidad de mujeres que entendía lo que había vivido porque también lo había sobrevivido. Había oído que CloudSync estaba mal. Mark había dejado su puesto como CEO el mes pasado después de que la serie C se cayera. Contrataron a una CMO con experiencia, una mujer de más de 50 con trayectoria real, pero el daño reputacional tardaba en repararse. Varios clientes importantes no renovaron. La moral estaba baja. No sentí satisfacción al oírlo. No sentí vindicación. Solo una aceptación lejana de que las acciones tienen consecuencias, y esas consecuencias se estaban cumpliendo como debían. Amber volvió a publicar recetas de batidos y selfies de gimnasio. Su breve etapa corporativa parecía olvidada. Sus seguidores bajaron a 180.000. A veces alguien mencionaba el desastre de CloudSync en los comentarios, pero la mayoría ya había pasado a la siguiente influencer, al siguiente drama. David estaba en Montana, y yo esperaba que estuviera descubriendo quién quería ser sin deudas, sin aventuras, sin planes. Ya no lo odiaba. Casi ni pensaba en él. Era alguien a quien yo había conocido, que tomó decisiones que me liberaron de una vida que yo ya había superado sin darme cuenta. Pensé en la mujer que yo fui hace un año, sentada en una cafetería apagando el teléfono y quedándose en silencio mientras su vida se disolvía. Quise decirle que estaría bien, mejor que bien, que perderlo todo la obligaría a descubrir lo que de verdad importaba. Que la peor traición la llevaría a la versión más auténtica de sí misma. Pero no me habría creído. Tenía que atravesar el fuego para entender que no podía quemarse. Yo ya no era la misma persona que salió de aquella sala de conferencias. Era más dura en algunas cosas, menos confiada, menos ingenua con la lealtad corporativa, pero más suave en otras, más presente con mi hija, más honesta con mis necesidades, más dispuesta a pedir ayuda. Dejé de necesitar aplausos, dejé de buscar validación de gente que no podía ver mi valor, dejé de medir lo que valgo por títulos, sueldos o por cuántas horas trabajaba. Había construido algo real. No para una empresa, no para un marido, no para la aprobación de nadie. Para mí. Una vida auténtica, con propósito, totalmente mía. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier oficina en la esquina. Y si esta historia de justicia calculada y reconstrucción poderosa te tuvo apoyando a Vanessa de principio a fin, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Vanessa volvió a CloudSync como consultora cobrando $500 por hora, haciéndoles pagar por la experiencia que creyeron que podían reemplazar. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios.